nuestra señora columnista. ¿Cómo le va, doctor Sagres? ¿Cómo está, usted? Germán? ¿Qué tal, doctor López? Un placer, Germán y ¿Qué Vanessa. tal, doctor ¿Cómo está? Antonio Pachi Raed? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias. Vale, por lo la Hola, presentamos. Germán. Bueno, bienvenido, doctor. ¿Cómo le va, Pachi Raed? Con usted vamos a arrancar en el día de hoy. ¿Qué tema hemos preparado? Bueno, en realidad, entre tantos temas, quisiera abordar uno particularmente que ha tenido claro impacto en la declaración de nuestra actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien en la culminación de su, en este caso, declaración indagatoria en sede judicial, ¿no es cierto?, se permitió hacer algún tipo de referencia al lawfare, ¿no es cierto?, a toda esta cuestión que tiene que ver con la utilización de la justicia con fines de disciplinamiento político. De igual manera habló lógicamente, ¿no es cierto?, de que así como los jueces eran verdaderamente un ariete en esa métier, también tenía un rol preponderante, digamos, la utilización de los medios de comunicación, muchas veces de esos medios que se han dado en llamar medios hegemónicos. Y esto lamentablemente ha generado un escenario en donde la inseguridad jurídica ha pasado a ser moneda corriente entre nosotros. No sé cómo alguien en algún momento puede llegar a hablar de institucionalidad o de calidad institucional en el gobierno de Mauricio Macri. En verdad que he visto toda una serie de cuestiones que son escandalosas para la academia, esto es, digamos, para la doctrina jurídica. A ver, la primera de ellas, digamos, quizá, ¿no es cierto?, la de mayor impacto público fue la designación de 2 miembros de la Corte a través de decreto. Después un decreto de necesidad y urgencia ómnibus, cuando sabemos que cuando se dicta un decreto de necesidad y urgencia, caso por caso, materia por materia y artículo por artículo, amerita una fundamentación totalmente autónoma, de manera que si hubiesen necesitado tantos decretos como cuestiones se abordaron, que en total fueron 127 en aquel famoso decreto ómnibus, DNU ómnibus, ¿no es cierto?, del mes de enero del año 2016. Después, a partir de allí, lo que sucedió realmente con el Poder Judicial, la famosa doctrina Irurzun, donde se privaba de la libertad al imputado aún sin haberlo oído, aún sin que haya comparecido a rendir declaración indagatoria, y tantas otras cuestiones como, por ejemplo, la utilización de la denominada ley de la delación premiada o del arrepentido, que se la usó con fines extorsivos y de hecho hay una causa que va avanzando a la fecha. Por eso hablar, digamos, de una reorganización del Poder Judicial quizá suene a demasiado abstracto, quizá suene, digamos, como demasiado pretencioso este tema de la reorganización y genere, ¿por qué no?, algún tipo de prurito en todos aquellos que desde el Poder Judicial han hecho una suerte de corporación o una trinchera inexpugnable. En ese sentido, lo que uno pretende es que vuelva a primar fundamentalmente el Estado de Derecho y que la ley suprema de nuestra nación, esto es la Constitución Nacional, vuelva a regir como, ¿no es cierto?, la punta del vértice superior o la punta del iceberg de la pirámide jurídica. Doctor. Hay instancias en la vida que cuando uno está ocupado de trabajar, sostener la familia, de vivir, pasan totalmente desapercibidas. Pero si no nos damos cuenta, nos vamos a extinguir. Vivimos en Tucumán, vivimos en Argentina y hay cosas que suceden a nivel internacional que nos avisan de esto. Si la temperatura de la corteza de la Tierra llega al 2%, se inician catástrofes climáticas que ponen a la humanidad al borde de la extinción. O sea, es un darse cuenta, es una tarea enorme que hay que emprender para que tomemos conciencia, porque nos pasa desapercibida. El panel del cambio climático, que son aproximadamente 3.000 científicos organizados en Naciones Unidas, nos va indicando todo esto y va publicando todo esto por internet. Hubo un momento central, fue cuando tuve la suerte que llegara de visita a Tucumán el doctor Wolf Amps,
un gran climatólogo del Alfred Wegener Institut für Polar und Meeresforschung. O sea, es el Instituto Alemán de Estudios Oceanográficos y Polares. Un gran biólogo y climatólogo que es el alemán que más sabe de la corriente del niño y de la corriente de la niña. Si no nos damos cuenta, si no hacemos una tarea enorme en educación, esto no funciona. Y para terminar, algo que hay que hacer en la parte de educación, la otra vez hablé de educación, la verdad, los gobernadores de Argentina y los intendentes de Argentina deben llamarlo al gobernador Alberto Rodríguez Sá y preguntarle cómo ha hecho para prender íntegramente su provincia. Desde el momento que uno entra a los límites de su provincia, hay internet y wifi gratuito. Esto es elemental para la educación y para la juventud argentina. Doctor, ¿qué idioma maneja usted? Yo hablo el inglés y el alemán, leo y entiendo el francés, el portugués y el italiano. Y si escucho yiddish, también lo entiendo. Bien, doctor, cuénteme qué tiene para hoy. Bueno, justamente en esto de la educación, yo siempre he pensado y he sostenido de que lamentablemente la ignorancia sobre la historia del liberalismo ha traído muchísimas consecuencias, porque la gente ignora. Por eso es que siempre han demonizado los populismos, como por ejemplo con el fusilamiento de Dorrego, a Juan Manuel de Rosas, a Hipólito Yrigoyen, a Juan Domingo Perón, y ellos han ensalzado como la gran cosa el conservadurismo liberal, que justamente, fíjense ustedes, que desde Rivadavia, ya con el primer empréstito a la banca Baring Brothers, después el fusilamiento de Dorrego, que lamentablemente lo hace un gran general argentino equivocado por el militarismo porteño, que se llamó Juan Carlos Lavalle, y después fíjese usted, que después de Caseros, Urquiza no consigue que Buenos Aires entre en la Confederación Argentina, sino sucede después de Pavón y cuando le entregan el mando a Mitre. Entonces, y Mitre deja como respaldo el diario La Nación. Así que fíjese usted cómo ha sido la historia oficial, que nos llenaron siempre en las primarias, en la secundaria, que todos eran buenos, todo era impoluto. La deuda que tuvieron los primeros 13 presidentes, desde Mitre hasta Victorino Plaza, fue tremenda. Por eso es que nace el radicalismo el 26 de julio de 1890, diciéndole a Juárez Selma, paren de robar, que era cuñado de Roca. Entonces, esa es la verdadera historia, que alguna vez hay que hacer un revisionismo histórico para que la gente sepa qué es lo que pasó y por qué se lleva esto. A esto no se llega casualmente a lo que pasó con Macri hasta estos 4 años infames que hemos tenido, sino hay que enseñarle a todo el mundo qué es lo que pasó, por qué es eso. Fíjese la década infame del derrocamiento de Irigoyen el 6 de septiembre de 1930, fueron 13 años, y los historiadores que dicen, no, todo comenzó en julio del 43 con Perón. No, cuando Perón justamente rompe el conservadurismo argentino, y por eso es lo que lo tienen como enemigo, igual que pasó ahora. Entonces, cuando muestran que se le ayuda a la gente, que le dan una dignidad de vida, ahí aparece el conservadurismo destruyendo todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor López. Gracias, doctor Raed. Gracias, Vanessa. De esta manera hemos llegado al final. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.